Glúcidos, parte 4, polisacáridos. Vamos a empezar ya al final de los glúcidos, la última parte en la que vamos a ver ya polisacáridos. Los polisacáridos también son un grupo de glúcidos o hidratos de carbono o azúcares que tienen más de 10 monosacáridos. El enlace es covalente o glucosídico, se forma igual por la condensación de una molécula de agua entre dos grupos hidroxilos, dos grupos funcionales hidroxilos de dos monosacáridos, y poco a poco se van añadiendo monosacáridos a la cadena hasta llegar a X monosacáridos, que sería el polosacárido. El polisacárido, por tanto, es una macromolécula y en este caso en la unidad que se repite, el monómero, sería el monosacárido. Aquí veis que el monómero es la glucosa, 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 glucosa. Bueno, cuando hablan de las propiedades físico-químicas de los polisacáridos, son completamente distintas a los monosacáridos y disacáridos, más o menos son lo contrario. No son solubles en agua, no porque no tengan enlaces covalentes polares, que eso lo siguen teniendo, sino que tienen un peso molecular tan sumamente alto que no pueden ser solubles en el agua. Entonces lo que me ocurre es que directamente precipitan, o si presentan cierta solubilidad, lo que producen realmente son dispersiones coloidales. Un coloide, siempre cuando hablan de la palabra coloide, se refiere a una molécula, una macromolécula de alto peso molecular orgánica. El almidón lo cumple, es una macromolécula, es orgánica y tiene un alto peso molecular. Entonces, un coloide, cuando lo veis en una disolución, cuando tú disuelves algo soluble, ves que se convierte en algo transparente, o sea, no lo distingues, el agua sigue siendo transparente. En el caso del coloide, la disolución en agua del almidón va a provocar que aparezca como un color blanquecino. Eso es lo que vais a ver. Bueno, según la estructura puede variar en los polisacáridos, no poseen poder reductor, no significa que no tengan en el último, cuando veis la cadena vais a ver que el último monosacárido no ha perdido el poder reductor, pero todos los demás sí. ¿Qué ocurre entonces? Que es muy pequeña, o sea, si tengo miles de monosacáridos, uno es muy pequeño para que yo pueda detectar ese poder reductor. ¿Por qué? Porque casi todos los OH de los carbonos anoméricos intervienen en la formación de esa cadena. No son dulces y no son cristalizables. Bueno, la clasificación no es tan importante, pero bueno, que sepáis que los que vamos a ver aquí en cuanto a composición, pues tenemos aquí los homopolisacáridos, que significa que todo, repito siempre, el mismo monosacárido sea glucosa, 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 y heteropolisacáridos que voy a tener unidades de monosacáridos distintas, es decir, por ejemplo, glucosa, silosa, arabinosa, se van uniendo galactosa, luego glucosa, arabinosa, galactosa, o sea, tengo monosacáridos distintos unidos también por el ácido glucosídico. La clasificación según su función es muy importante. ¿Por qué por su función es muy importante? Porque yo los voy a clasificar en función de reserva energética, o sea, dentro de un polisacárido voy a guardar energía bioquímica ATP o función estructural. Va a depender del tipo de enlace. Igual que los disacáridos teníais el enlace glucosídico monocarbonílico y dicarbonílico, aquí el enlace glucosídico se diferencia o se clasifica en alfa y beta. El alfa va a ser siempre o va a aparecer en polisacáridos cuya función es de reserva energética. Es decir, voy a hidrolizarlos y a partir de ellos luego voy a obtener oxidándolos energía. En los polisacáridos estructurales el enlace que voy a tener es beta. Las dos razones por las que son el alfa de reserva y el beta glucosídico estructural es que el alfa se puede hidrolizar, es decir, ese enlace glucosídico entrando una molécula de agua y con una enzima de tipo hidrolasa lo voy a romper en unidades de glucosa monosacárido o de maltosa o en destrinas límites, o sea, un número que puede ser de 7, 8, 10, 15, 20, 40, un trozo que no se ha hidrolizado hasta que queda un monosacárido o una maltosa, que luego seguirá hidrolizándose. Eso por un lado. Eso significa que al final obtengo glucosa, que es la que se va a oxidar para obtener esa energía bioquímica. Dentro de la glucosa estoy almacenando esa energía. Por lo tanto, dentro del almidón o dentro del glucógeno también. Y otra razón importante es que el enlace alfa gira. Cuando el enlace alfa gira significa que la estructura que yo voy a tener es como un muelle. La estructura que yo voy a tener es una hélice, igual que el muelle de un cuaderno. En ese muelle de un cuaderno, si yo me planteo la cantidad de materia que puede entrar en un espacio reducido, si yo cojo y lo pliego, o sea, hago una estructura alfa hélice o lo dejo en forma de varilla,
que sería en el caso de la beta o glucosídico, yo puedo imaginarme que dentro de un espacio reducido entran más materia si lo enrosco como si fuera un muelle, que si lo dejo como si fuera un espagueti alargado. Entonces, esa es una de las razones más importantes, porque en el mismo espacio puedo guardar muchísimas más materia. El enlace alfa gira y el beta no va a permitir ese giro. Bueno, aquí tenéis un resumen de los polisacáridos. Bueno, son monosacáridos unidos por el enlace glucosídico. Tenéis homopolisacáridos, siempre el mismo monosacárido. Y el monosacárido es la glucosa, o sea, glucosa más glucosa más glucosa más glucosa y hasta aburrir decir glucosa. Y tenéis aquí estos dos, almidón y glucógeno. Los destranos son de las bacterias, no entran. La celulosa y la quitina también. Son glucosa, 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 ¿vale? Lo que está aquí en rosita es los que tienen enlace alfa que gira, alfa glucosídico, y por lo tanto proporcionan energía bioquímica ATP. Y estos no tienen esa posibilidad porque el enlace es beta y no va a girar. En el caso de los heteropolisacáridos están formados por lo que os he dicho, monosacáridos distintos, por ejemplo, la arabinosa, silosa, la glucosa, la galactosa, la gulosa, la idosa, todos esos se juntan y aparecen estos. ¿Cuáles vamos a ver nosotros? Vamos a ver las pectinas y vamos a ver también los peptidoglucanos, pero aquí no. Simplemente vamos a saber que existen. Los peptidoglucanos son mureínas porque luego los vamos a ver utilizar cuando veamos la pared celular bacteriana. Bueno, esto es una clasificación también importante. El almidón y el glucógeno lo que tienen en común es que están formados por glucosa, el enlace es alfa y la estructura va a ser la misma porque gira, mientras que el enlace beta de la celulosa y la quitina me va a indicar que la celulosa y la quitina son muy parecidas en la composición. Una tiene glucosa, glucopiranosa, y la otra tiene un derivado de la glucopiranosa, pero la estructura que tienen es lineal porque es un enlace beta. Y luego los heteropolisacáridos, pues aquí tenéis algunos que presentan enlace alfa y otros no, ¿vale? La estructura e importancia biológica, bueno, pues aquí tenéis la función estructural, pues ya lo he dicho antes, los que tienen enlace beta o glucosídico son muy resistentes, más difíciles de romper porque realmente no hay ninguna enzima en los animales que hidrolice el enlace beta o glucosídico. O sea, yo si me como algo que tenga enlace beta, como puede ser la celulosa, o como puede ser la quitina, si me comiera algún hongo, un caparazón de algún insecto, de algún artrópodo, no lo puedo hidrolizar porque yo no tengo una enzima que rompa el enlace beta o glucosídico. O sea, que es lo que me entra por la boca, me sale por el ano. Y eso es lo que se llama la fibra vegetal. O sea, yo no lo puedo hidrolizar. Los rumiantes tampoco lo pueden hidrolizar realmente. Lo que pasa que para que o las ermitas o las xilófagos, los que se comen la madera tampoco, ¿por qué? Porque no tienen ningunos, ellos como tales no tienen la enzima que degrada ese enlace beta o glucosídico, por eso son tan resistentes. Pero claro, ellos se alimentan de cosas, de alimentos, son herbívoros y se alimentan de sustancias que tienen que digerir esa celulosa, ese enlace beta o glucosídico. Y para ello lo que tienen son microorganismos. Tienen microorganismos que viven en simbiosis en su tubo digestivo y lo que hacen esos microorganismos es que ellos son los que tienen la enzima. La celulasa, en este caso, si es la celulosa, ¿vale? Y entonces lo que hacen es degradar la celulosa, producir los monómeros de glucosa, que son los que el rumiante luego absorben o la termita para llevarlo a sus células y producir energía por oxidación. Vale, de acuerdo. Entonces eso sería lo que significa esto. Luego son lineales porque no pueden girar y son insolubles en agua porque todos son insolubles en agua. Los de reserva energética son alfa-glucosídicos, la función es energética porque el enlace alfa gira y porque se hidroliza. Sí que hay enzimas que me van a permitir romper ese enlace alfa-glucosídico. Vosotros la amilasa salivar os tiene que sonar, la amilasa pancreática significa que lo que rompe es el almidón, o sea, el alfa 1,4, esas uniones alfa 1,4 y alfa 1,6. Luego tenéis que son ramificados en algunos casos, ¿vale? Bueno, no, los dos son ramificados, pero una parte de uno de ellos no es ramificada. Y lo que dan son dispersiones coloidales, o sea, no precipitan en el fondo, sino que se quedan formando una dispersión que impide que sea la propiedad óptica del agua varíe, ¿vale? Que es la del color. Bueno, el almidón es uno de ellos, que es la principal reserva de los vegetales, y el glucógeno está en los animales. Eso es muy importante, recordar dónde están. Vegetales tengo de reserva
energética el almidón y estructural la celulosa. Y en animales tengo de reserva energética el glucógeno y de estructural la quitina. Bueno, algunos polisacáridos, pero sobre todo los oligosacáridos, hacen función de reserva, de reconocimiento celular, sobre todo los oligosacáridos. Bueno, vamos a empezar con el primer homopolisacárido, que es energético, que va a ser el almidón. El almidón, bueno, pues ya lo hemos dicho, es la principal reserva de las plantas, de todos los vegetales. Se encuentra en gran cantidad en las semillas, en las raíces y en los tallos. Las semillas es lógico porque de repente tiene que germinar y alimentar al principio son los nutrientes de la futura planta. Y bueno, las raíces y los tallos pues es una manera que tienen de acumular el almidón. ¿Dónde voy a sintetizar el almidón? En los cloroplastos, porque es donde realizo la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, produzco glucosa y esas unidades de glucosa se ensamblan por enlace glucosídico para formar el polisacárido almidón. Lo que ocurre es que luego se van a acumular en un sitio muy parecido, que son los amiloplastos. El acúmulo de almidón ocurre igual que los cloroplastos acumulan clorofila, producen la glucosa, luego la formación ocurre allí, pero luego lo que es el acúmulo ocurre en los amiloplastos. Es muy importante que no influyan en la presión osmótica interna de las células, es decir, que no hace que la célula, si yo acumulo almidón dentro, entre agua a continuación, porque como no es soluble en agua, el agua no es necesario acumularlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una cosa que me permite a mí de alguna manera que no varíe la presión osmótica de la célula. Y si no varía la presión osmótica de la célula, puedo acumular muchísima cantidad de almidón. Bueno, los granos de almidón están formados por dos estructuras, que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa suele estar en su parte interna y la amilopectina en su parte externa. Vamos a ver qué es cada cosa. Esto que tengo aquí es la amilopectina, ¿vale? Las dos son estructuras en alfa hélice, porque el enlace alfa gira. Es como el alfa hélice, la estructura en hélice helicoidal, ¿vale? Helicoidal, no en alfa hélice, helicoidal es una estructura que recuerda al muelle de un cuaderno. Entonces, si os fijáis en el muelle de un cuaderno, los giros para hacer el muelle siempre están a la misma distancia, porque cada vez que veo el muelle es perfecto, o sea, no hay una zona donde tenga un más hueco que en otra. Pues aquí me ocurre lo mismo. Si yo quiero que gire la cadena de glucopiranosas alfa 1,4, lo que tengo que hacer es que cada 6 glucosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, justo aquí se produzca un giro. Y así sucesivamente. Y adquiero esta estructura helicoidal, ¿vale? La amilosa es helicoidal sin ramificaciones y la amilopectina es exactamente igual, helicoidal, pero presenta ramificaciones que a su vez son helicoidales. Si os fijáis, aquí tengo una glucosa y otra glucosa, tengo este OH para arriba, y observo que esta es una glucosa, aquí habría un OH, CH2OH, y aquí un OH, esta es en alfa, y esta también la tengo en alfa. Esta unión que tengo aquí, como esta es alfa carbono 1 con el carbono 4, 1, 4. Entonces, esto de aquí es una cadena de estas que tengo yo aquí dibujadas. Aquí hay otra exactamente igual. Esta es alfa, alfa y alfa. Y están unidas por 1, 4. Esta es una cadena, en este caso dibujada de manera lineal, con uniones alfa 1, 4. Pero si os fijáis, esta cadena y esta cadena están unidas a través de este enlace glucosídico. Y esta unión ya no es 1, 4. Esta unión que tengo aquí es entre el carbono 1 que tengo aquí y el carbono 6. Esto les sobra ya, ¿vale? Que ya he hecho el enlace. Esto de aquí sobraría. Esa unión es el punto donde va a haber una ramificación. Ahora lo vemos. ¿Veis aquí la amilosa? Aquí tengo el enlace alfa 1, 4, una cadena lineal, pero que adquiere estructura helicoidal, ¿no veis? Cada 6 glucosas aparece una vuelta. ¿Qué le ocurre a la amilopectina? Exactamente, tengo esta misma cadena y abajo tengo otra cadena con uniones alfa 1, 4, o sea, esta y esta son clones, son las mismas, pero entre ellas se van a unir porque voy a formar una ramificación. Entonces, si observo, este está en el carbono 1, tengo el OH aquí, y este sería de la otra, el carbono 6, que aquí habría un OH. Entonces, aquí se ha producido una ramificación. Los puntos de la ramificación son alfa 1, 6, mientras que esto es alfa 1, 4. Si me fijo aquí, eso es la amilosa otra vez, todo alfa 1, 4, y esto también es la amilosa.
Aquí os dicen que, bueno, que la amilosa se tiñe cuando la de azul negruzco, y es lo que os he explicado antes. ¿Qué es la amilopectina? Pues la amilopectina lo que presenta son ramificaciones, es helicoidal con ramificaciones. Entonces sería algo así. Normalmente las ramificaciones aparecen cada 12 glucosas, cuentas 12 y aparece una ramificación. Entonces si yo me fijo aquí, ¿veis? Esto es una ramificación. Si yo me fijo en esto es 1, 4. 1, 4, 1, 4, esto es sencilla. 4, 1, 4 y aquí justo le aparece una ramificación. 1, 6. Y esto es igual que esto, es 1, 4, 1, 4, 1, 4. Ahora lo veréis otra vez. Bueno, ese es el almidón al microscopio óptico, que se ve perfectamente los gránulos de almidón en los amiloplastos. Y aquí lo veis también, los gránulos de almidón. ¿Vale? Esto ya sería el microscopio electrónico. ¿Veis aquí? Esta es la cadena helicoidal de la amilosa y este es el último azúcar reductor. Mientras que aquí, lo estáis viendo también, lo estáis viendo con la configuración esta que os decía de silla y nave, ¿no? Esta es la de silla, y vais viendo cómo se van uniendo por enlace al 1,4 y lo único que voy haciendo es una estructura helicoidal. ¿Veis? El último y este último de aquí lleva un OH libre, un carbono anomérico libre, porque se va uniendo al 1,4. Pero ¿qué ocurre? Que como es uno entre tantos miles, pues al final el poder reductor no se nota. Bueno, aquí tenéis una amilopectina y aquí se puede observar. Esta sería una cadena alfa 1,4 helicoidal. Esta es otra cadena alfa 1,4 helicoidal. Esta es otra cadena alfa 1,4 helicoidal. Esta también. Esta también. Es como si tuvierais piezas y luego esas piezas que son todas iguales, más largas o más pequeñas, las queréis unir entre ellas para hacer un dibujo. Entonces, el punto este donde se une esta cadena alfa 1,4 con esto es 1,6. Esta alfa 1,4 se une con esta unión es alfa 1,6. Esta tan larga se une a esta chiquita por enlace alfa 1,6 y esta a su vez se une a esta por enlace alfa 1,6, ¿vale? O sea que las ramificaciones solo en los puntos es donde tengo el alfa 1,6. Bueno, a continuación tenéis otro, este es un homopolisacárido, también tiene enlace alfa, por lo tanto como gira tiene las funciones energéticas y se caracteriza porque cuando lo estudiéis es igualito a la amilopectina, es una cadena helicoidal con ramificaciones, la única diferencia es que las ramificaciones en lugar de darse cada 12 glucosas se dan mucho antes, por eso se ven más ramificaciones en el dibujo. O sea, en lugar de 12 llega de 8 a 10, a veces 8, 10, 12, pero siempre hay por debajo de 12, ¿vale? ¿Dónde tengo el glucógeno? Sobre todo es la reserva energética de los animales y se guarda en el hígado, en los hepatocitos y en el músculo esquelético. El glucógeno se puede guardar hasta un tope, porque sí que me puede variar la presión osmótica de las células, con lo cual va a entrar agua, va a entrar agua, va a entrar agua, va a entrar agua, se empieza a hinchar la célula y ya sabéis que las células animales se lisan. Entonces, tengo un tope, yo puedo guardar glucógeno en el hígado aproximadamente 400 gramos y en total para una persona de unos 63-70 kilos por ahí, aproximadamente 1,5 kg en total. ¿Por qué? Porque llega un momento que entra agua a la célula y produciría la muerte celular, con lo cual el glucógeno se utiliza como almacén de energía, pero de rápido utilización, ¿vale? Es porque luego es muy fácil de transportar, que habéis visto, o lo vais a ver más adelante, porque es soluble en agua y enseguida, bueno, como es fácil de transportar y fácil de hidrolizar, enseguida puedo obtener los monómeros de glucosa para oxidar. Bueno, aquí tenéis el glucógeno, ¿veis? Este sería alfa 1,4 también, esto también sería alfa 1,4 y aquí hay una ramificación, justo aquí. Este carbono 6, su H que está aquí, se ha unido, que me lo han puesto aquí el CH2 del carbono 6, se ha unido al oxígeno del carbono 1 de esta ramificación. Entonces, esta sería una cadena toda de alfa 1,4, esto significa que será el último que reductor, y aquí hay otra cadena alfa 1,4, pero esta unión que tengo con el rojo es 1,6. Esto sería alfa 1,4, pero este puntito de unión donde se me junta, como si le echarais pegamento para pegar una cadena con otro, sería alfa 1,6. Y aquí me ocurre lo mismo. Este punto sería alfa 1,6. Y aquí sería alfa 1,6.
Bueno, aquí tenéis el hígado, este sería el núcleo, un hígado no, el hepatocito de un hígado, ¿vale? Por aquí se ven, bueno, los orgánulos celulares, ¿no? Por aquí se ven mitocondrias, no es una mitocondria. Esto de aquí parece más que una mitocondria, el aparato de Golgi, porque está yo creo que está aquí, ¿vale? Estas cosas que veis por aquí son mitocondrias. Estos son gránulos de glucógeno, que por eso es la micrografía, y estos son lisosomas, que ya los veréis más adelante. Bueno, los de estranos no entran, no hablamos de ellos. Aquí tenéis una pregunta que es bastante fácil, de la BAU del 2018. Y luego vamos a ver los polisacáridos estructurales, es decir, los polisacáridos estructurales son los que tienen enlace glucosídico beta. Y el vegetal va a ser la celulosa. La celulosa se caracteriza porque está formada por unidades de beta de glucopiranosa, muchas veces repetidas, ¿vale? Es un enlace, por tanto, glucosídico de tipo beta y es una cadena lineal no ramificada, o sea, como no puede girar, yo no voy a tener esa estructura helicoidal. Es un polímero, realmente otra definición es que es un polímero de la celobiosa, porque yo lo que voy a hacer es o 1-glucosas con enlace beta 1,4 o 1-celobiosas, que al final la celobiosa era lo mismo, era un disacárido beta 1,4, por lo tanto si uno de 2 en 2 o de 1 en 1, al final va a ser el mismo. ¿Qué me ocurre? Que yo cuando la celulosa se puede ver a simple vista muchas veces, entonces ¿qué ocurre? Que yo esas varillas las tengo que unir una varilla con otra varilla, con otra varilla, con otra varilla. Cuando ya tengo hecho las varillas, las cadenas lineales, ¿cómo voy a unir esas cadenas lineales para que yo los pueda visualizar? Por puentes de hidrógeno intercatenarios, que vais a ver, hasta conseguir la fibra de celulosa. ¿Qué función tiene la celulosa? La más importante. Forma la pared celular de las células eucariotas vegetales. Es insoluble el agua, es muy resistente y es fibrosa. Y lo que os decía antes, no se destruye con enzimas digestivas, no hay enzimas digestivas para romper ese enlace beta 1,4. Entonces, cuando yo como algo, sale por el ano en forma de la famosa fibra. Y aquí os dicen, bueno, que las termitas tienen atricho ninfa, que es un microorganismo que está en el tracto intestinal que me ayuda a digerir esa celulosa. Bueno, aquí lo veis un poco, ¿no? Como yo, esta cadena de celulosa lineal, esto es así, ¡pum! Se tiene que unir a otras cadenas y como se van a unir por puentes de hidrógeno intercatenarios, porque son entre cadenas. Y luego esas cadenas de celulosas unidas a su vez se unen en otras hasta formar la fibra de celulosa. Aquí se ve mejor. ¿Veis la cadena? ¿Y veis la cadena? Entonces, estos serían puentes de hidrógeno. Esta es una cadena, como si tuviera un bolibit y al lado otro bolibit y al lado otro bolibit. Entonces, la manera de unirlas, el pegamento que utilizo son puentes de hidrógeno intercatenario, porque es entre dos cosas. Pero también, si os fijáis, puede haber puentes de hidrógeno intracatenarios. Aparte del enlace glucosídico, me pueden aparecer, porque como tengo tantos grupos, tengo tantos oxígenos, hidrógenos con polaridad, al final se pueden formar, ¿vale? Al final se forma una estructura en micela, la microfibrilla y al final la fibra. Aquí lo volvéis a ver. Y aquí tenéis la bonita fibra de celulosa que es preciosa. ¿Vale? La quitina es el otro homopolisacárido que os tenéis que estudiar y que si uno estaba en vegetales, ahora con función estructural este lo tengo en animales. También está formado por el ácido glucosídico, también es beta, también es unión 1,4. La única diferencia es que la glucosa no es la glucosa. Es un derivado de la glucosa que se llama N-acetilglucosamina, que es este de aquí. El grupo acetil es este. N-acetil, porque en el carbono 2, en lugar de llevar un OH, llevo N de un amida, que es todo esto, pero en lugar de eso es el grupo amino más el acetil, N-acetil glucosamina, ¿vale? Es una manera de nombrarlo. Entonces yo la unidad que repito es la N-acetilglucosamina. En lugar de glucosa, 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 repito N-acetilglucosamina, 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 N-acetilglucosamina. El disacárido que se me forma, que no lo tenéis que estudiar, es quitobiosa, pero da igual. La función que tiene es completamente estructural. ¿Y dónde la voy a tener? Formando la pared celular de los hongos. Quitina, no queratina, cuidado. Queratina del pelo y es proteína. Y de los anexos epidérmicos, como pueden ser los cuernos, las uñas, etc. Pero la quitina es un homopolisacárido
que se encuentra en los animales, concretamente en los artrópodos, en los crustáceos, ¿vale? Ahí los voy a encontrar, formando ese esqueleto que tenéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque el exoesqueleto además está impregnado de carbonato cálcico. Bueno, aquí tenéis una serie de preguntas que podéis hacer. Y bueno, luego ya, eso sería lo más importante. O sea, esos polisacáridos es una de las preguntas que más os vais a encontrar en el lavado. Y luego tenéis los polisacáridos, heteropolisacáridos estructurales. Y lo único que tenéis que saber por ahora es la hemicelulosa. ¿Por qué la hemicelulosa? Porque la voy a formar, voy a estar formada por monosacáridos distintos, no repito el mismo. Y bueno, me voy a encontrarla junto a la celulosa formando la pared celular vegetal. Entonces es importante que lo sepa. Las demás, nada. O sea, no necesito saber absolutamente nada de ellas. ¿Vale? Esto simplemente es curiosidad, que el ácido hialurónico es lo que se inyecta, se encuentra en el líquido sinovial y a veces se inyecta en las rodillas cuando tengo problemas de articulaciones, o la gente se lo inyecta en la cara también para que se hidrate, porque lo que hace el ácido hialurónico es absorber agua, o sea, deja que el agua se quede pegada a su superficie, ¿vale? Entonces, normalmente es lo que me va a provocar una hidratación, ¿vale? Este está en huesos y cartílagos y es muy semejante a esto. Y luego tenéis la heparina, que se utiliza muchísimo cuando estoy, por ejemplo, en la cama mucho tiempo, porque puede ser que se me prueben de no moverme coágulos de sangre, o sea, que la sangre se coagule. Entonces la heparina es una sustancia que produce el hígado de los pulmones y la pared de las arterias para impedir que se coagule la sangre, o sea, para lograr que sea líquida, y a veces la tienen que inyectar a los enfermos que están mucho tiempo en la cama o que tienen problemas de corazón. ¿Veis? Aquí tenéis mucopolisacáridos, por curiosidad. Y bueno, luego tenéis la pectina, que es otro que le voy a utilizar bastante porque luego voy a poder formar junto a la celulosa, la hemicelulosa y la pectina, voy a formar la pared celular vegetal. Y ya está. Bueno, aquí tenéis la goma arábiga, que se utiliza, es como un pegamento, ¿no? ¿Veis? Que se utiliza para hacer el agar-agar, que es un medio de cultivo es la base de los medios de cultivo de la microbiología. Y bueno, como óxidos heteróxidos, me voy a encontrar que tengo una parte glúcida y una parte no glúcida. La parte glúcida se llama, la parte no glúcida se llamaría, los puedo definir como aglucón, ¿vale? Entonces la parte no glúcida es lo que se llama glucón y la parte glúcida, glúcido. Entonces el glúcido más un aglucón o aglicón, que lo tengo por aquí. El aglicón es no glúcido, A es no glúcido, entonces puede ser un lípido, puede ser un glúcido, puede ser pues, una base nitrogenada, un ácido fosfórico, depende, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que la parte es una parte glúcida unido a algo no glúcido. Por ejemplo, en los nucleótidos tengo la pentosa, que es la ribosa o la desoxirribosa, y me une una base nitrogenada y el ácido fosfórico, entonces eso sería un heteróxido porque tengo una parte glúcida. ¿Vale? Los glucolípidos también. Y luego uno muy importante que no voy a ver aquí, pero que es importantísimo, que luego lo vamos a ver en las bacterias, es la mureína o peptidoglicano, que tiene una parte péptida, proteína, péptido, glicano y una parte glúcida. Y que vamos a ver y desarrollar cuando veamos las células procariotas. Y luego esta parte es importante porque es una parte que no se puede desarrollar este año por las circunstancias en el laboratorio, pero yo tengo que saber identificar a los componentes, a los distintos componentes de los azúcares. O sea, si a mí me ponen una muestra donde tengo monosacáridos y no sé cuáles son, yo utilizando unas pruebas específicas puedo averiguar cuáles son esos monosacáridos, cuáles son esos disacáridos o cuáles son esos polisacáridos. La primera de todos que tenéis ahí es la identificación con Lugol. El Lugol lo que me va a permitir es diferenciar el almidón. O sea, si yo tengo una muestra de 3 polisacáridos o de todos los monosacáridos, todos los polisacáridos y todos los disacáridos, voy yo con unas gotas de Lugol, se las echo encima a cada uno de ellos y el pobre que sea almidón va a cambiar de color. Y entonces es una manera de diferenciar al almidón realmente. O sea, imaginaros un tubo de ensayo donde tenéis agua y unos mililitros de agua y disuelto todos los monosacáridos que conocéis, todos los disacáridos y todos los polisacáridos. Y veis vosotros con el Lugol, que no es nada más que el betadine, que lleva yodo.
¿vale? Y entonces lo que hace el Wall, le echáis unas gotitas a cada tubo de ensayo. El único que va a cambiar de color va a ser donde exista el almidón, que va a cambiar de color Lugol, que es como el betadine, que tiene un color naranja rojizo, a un color negro intenso. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que yo de repente voy a ver que la reacción es positiva y diré, ah, ¿ese bote de qué es? Pues ese bote es de almidón, ese tubo de ensayo es de almidón y ya lo tengo reconocido. ¿Vale? Y es importante que es una propiedad física, no química, porque lo que ha ocurrido es que el yodo se ha metido entre las hélices del almidón, se ha metido como un intruso, como si me meto yo, no sé, en una fiesta vuestra, ¿vale? Y entonces la llegada de la luz lo que hace es desviar la luz de otra manera distinta, porque hay un intruso. Y al desviar la luz, lo que yo veo es lo que se refracta y lo que se refleja, y entonces, si veo lo que se refleja, me ha cambiado el color, porque ha habido algo que me ha cambiado esa desviación de la luz, ¿vale? Recordad que es una propiedad física. La prueba de Fehling es importantísima. La prueba de Fehling me sirve para diferenciar en todos los tubos de ensayos de todos los azúcares que yo tenía. Yo puedo reconocer con esta prueba cuáles son reductores. Entonces el Fehling, se utiliza Fehling A y Fehling B. Y el Fehling A y el Fehling B lo que hace es recordar que un azúcar reductor lo que hace es reducir otras moléculas y se queda en el oxidado. Entonces lo que le ocurre al Fehling es que está en estado de oxidación, tiene estado de oxidación alto, y entonces ¿qué va a coger? Los electrones que le cede el monosacárido. Entonces el Fehling lo que hace es como que está alrededor del monosacárido o del disacárido reductor, y cuando el disacárido y el monosacárido ven al Fehling dicen, ah, bonito, te doy mis electrones, y el Fehling los recoge, se reduce y el monosacárido se queda oxidado. Pero yo lo noto porque el Fehling le pasa algo. O sea, es capaz de que cuando coge los electrones, como, no sé, cojo un caramelo y me pongo colorado, o estoy diciendo una mentira y me pongo colorado, lo detecto. Pues aquí igual, cojo el electrón y en el momento que el Fehling coge el electrón, a él le pasa algo para que yo lo note. ¿Y qué le pasa? Que hay un viraje de color. El Fehling tiene un color azulito claro y en el momento que coge esos electrones se convierte en un color naranja de ladrillo, ¿vale? Un naranja rojo ladrillo. Entonces es importante dos cosas. Hay una radiación química porque el Fehling estaba oxidado de cobre 2 más, coge el electrón y se convierte en cobre más, se reduce y el monosacárido se queda oxidado. Pero el que se le suben los colores, el que cambia cuando ha cogido los electrones es el Fehling. O sea, tiene dos capacidades el Fehling. Por un lado es capaz de reducirse en presencia de alguien que le dé los electrones, que en este caso es un monosacárido, y la otra capacidad que tiene es que se puede detectar. O sea, le pasa algo extraño cuando hace eso. O sea, cambia el color. Si no, no me valdría. ¿Vale? Entonces, normalmente vais a ver que lo caliento. Todo este proceso se hace por medio de calentándolo al baño María. ¿Por qué? Porque cuando caliento algo lo que hace es que las partículas se mueven más deprisa y el número de encuentros es mayor y la reacción se lleva más rápido. Podría estar esperando un verano a ver qué le pasa al Fehling. Si yo lo caliento, sé que la reacción que se va a dar y lo voy a hacer más rápido porque estoy utilizando la temperatura como un aumento de la velocidad de las reacciones químicas. ¿Vale? ¿Qué ocurrirá? ¿Veis aquí? Aquí como el reductor, Fehling positivo, se ha cambiado de color y aquí no ha cambiado de color. Aquí sería pues todos los monosacáridos y los disacáridos, maltosa, lactosa y celobiosa. Y aquí eso serían, pues si utilizo todos los polisacáridos, porque ninguno reductor, y si utilizo el disacárido sacarosa me daría negativa, porque el azul no ha cambiado. ¿Vale? Aquí tenéis el licor de Fehling, Fehling A y Fehling B, veis que tiene un color azulito, ¿de acuerdo? Y aquí lo estoy calentando para conseguir que se reaccione sea más rápido la velocidad de la reacción, la ecuación de Arrhenius, ¿vale? Y cuando tiene un azúcar reductor, el pobre Fehling se le nota que ha cogido los electrones. Pensaréis que el pobre Fehling, imaginaros que no se le notase, no te enterarías que ha ocurrido reacción, entonces yo no podría detectarlo. A mí me interesa escoger un producto que sea capaz de hacer algo que yo pueda ver. ¿Veis? Aquí es lo mismo. ¿Veis? Aquí es la sacarosa que no la han echado la sacarosa y el Fehling y sigue teniendo el color azul. Esto es el mismo color negativo. Parece verdoso, pero es azul. Y aquí que observo que
lo que han hecho a la sacarosa, le han hecho ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sacarosa, su enlace glucosídico se separa. Entonces, al separarse, cuando le echo el licor de Felin es que tengo glucosa y fructosa, es roto. Es una acción de ruptura del enlace glucosídico. Y la glucosa y la fructosa son reductores, por eso da la reacción positiva. Bueno, aquí tenéis varias preguntas de lavado y de lavado que podéis hacer porque realmente son bastante fáciles. Y nada, y con esto se ha acabado el tema de glúcidos.